Bien, espero que estén todos bien, ya terminando, falta poquito para terminar el semestre, pero teníamos una cosa pendiente, el bonus track, ¿no? El tema de poder hablar sobre la teoría de las personas. Referente a aquello, ¿no? La teoría de las personas, como todas aquellas materias que ya hemos conocido, es fascinante. Y es fascinante toda vez que las personas son los sujetos de los derechos, ¿no? Ese derecho subjetivo, ese derecho objetivo que nosotros hablábamos al principio de las sesiones, ¿no? Eh, Son precisamente las personas. Y uno cuando dice persona, solo se imagina a aquella persona natural, no así una persona jurídica, ¿no? Pero también hay personas jurídicas que son que también son sujetas de derecho. Es importante, entonces, lo primero, ¿no? Entender que dónde está estatuido el tema de la teoría de las personas. La teoría de las personas está en el libro primero de nuestro Código Civil, ¿ya? Sin perjuicio, como veremos más adelante, hay ciertas temáticas que tratan otros libros respecto a la teoría de las personas. Por de pronto, señalar que hablamos de las personas a la luz del artículo 55. Pero el artículo 55 no habla de las personas naturales. Sin perjuicio que el artículo 545 del Código Civil nos habla también de la famosa persona jurídica. Entonces, ¿cómo unimos esos dos conceptos? Por cierto, porque si a ti yo te pregunto qué son personas, no te estoy preguntando ni persona natural ni persona jurídica en específico. Yo te estoy preguntando qué es persona. Y por lo tanto, se tendría que incluir u- eh, o, o- o- o entrelazar esos dos conceptos, tanto una persona natural como una persona jurídica, ¿cierto? Por lo tanto, cuando se te pregunte de persona, ¿quién es persona? Tú me vas a señalar que cualquier individuo de la especie humana o ente ficticio capaz de contraer derechos y obligaciones y de ser representado judicialmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto la persona natural como la persona jurídica pueden ser representadas judicial o extrajudicialmente. Ahora, sin perjuicio de ello, se clasifican a la luz de este concepto en personas naturales y personas jurídicas. Ahora, eso es ningún tipo de clasificación, puesto que el artículo 58 de nuestro Código Sustantivo nos agrega otra clasificación, que es domiciliado y transeúnte. Cuestión que toma bastante relevancia a propósito del derecho migratorio, por ejemplo. Ahora, las personas naturales o jurídicas, el artículo 55 dice, son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su sexo, su edad, estirpe o condición, ¿no? Algo así dice. Persona es todo ser o entidad, por lo tanto, como había señalado en un inicio, de adquirir derechos y contraer obligaciones. Divídase en personas naturales y jurídicas. Personas naturales, entonces, son las que tienen una existencia física. Y personas jurídicas o morales, que son aquellas que carentes de esta existencia corpórea física a las cuales la ley les reconoce, por cierto, como y le da valor, ¿no? Vamos a aprender también dentro de los videos semanales que existen atributos de la personalidad, como nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, estado civil, etcétera. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista desde una persona natural y una persona jurídica. ¿Ya? Pero bueno, por de pronto, como se dijo, hay que establecer, ¿no? Si yo voy a hablar de una persona natural, vamos a ver primero lo que es la existencia natural versus la existencia legal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que entender desde cuándo la ley protege a la persona. Ahora, la asistencia natural, ¿no? El artículo 75 de nuestro Código Civil nos dice la ley
protege la vida que está por nacer. En su primera frase, la ley protege la vida que está por nacer. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante entender eso también como en relación a nuestra Carta Fundamental? Nuestra Constitución también, ¿no?, nos dice que la ley protege la vida que está por nacer. Entonces, ya tenemos no solamente esta disposición positiva de nuestro Código Civil, también nuestra Carta Fundamental lo ratifica. Ahora bien, es importante, dentro de este contexto, desde cuándo existe esa tutela jurídica a esa persona que está por nacer. ¿Cómo no va a ser relevante ver cuándo parte la asistencia natural? La asistencia natural parte desde la concepción y termina con, no la muerte, el nacimiento. Entonces, la asistencia natural parte desde la concepción hasta el nacimiento. Profesor, entonces, ¿termina la asistencia natural con el nacimiento? Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después del nacimiento? Bueno, parte la existencia legal. Y dicha existencia legal, sí, parte con el nacimiento y ahora sí, termina con la muerte natural o presunta. Aclarado eso, tenemos que entender que todo castigo, que por lo tanto, a propósito que la ley protege la vida que está por nacer, el código dice, ¿no? Todo castigo que de la madre, por lo cual pudiese peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. Entonces, esto toma más importancia toda vez que uno se pregunta, este naciturus, este sujeto que no ha nacido a la existencia legal, sí tiene una existencia natural, pero no una existencia legal, eh, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender la famosa presunción de la concepción? Porque si nosotros hablamos que la existencia natural parte desde la concepción al nacimiento, es importante saber el tema de la concepción. Entonces, la concepción, hay una presunción de concepción y que es relevante. ¿Y por qué? Porque aquí nosotros tenemos una presunción de derecho. Y ustedes van a aprender que las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario, a diferencia de una existencia, de una presunción, perdón, legal. Porque la presunción legal sí admite prueba en contrario. Ejemplo de aquello es el tema del poseedor, ¿no? El artículo 700, inciso segundo, nos dice el poseedor es reputado dueño hasta que otro no justifique serlo. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una presunción legal. Verbigracia, tenemos otra que es una presunción de derecho, la del artículo 76 de nuestro Código Civil. Es así que el artículo 76 dice de la época del nacimiento, se colige la de la concepción, según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más de 300 contados hasta hacia atrás desde la medianoche en que principie el nacimiento. Es un poema. Y lo importante es entenderlo, ¿no? Sacar la cuenta. Pues yo por de pronto voy a continuar con la famosa existencia legal, puesto que el nacimiento constituye el inicio de la persona natural. Por cierto, más adelante, el segundo semestre, ustedes van a aprender lo que es el acto jurídico. Y el acto jurídico van a ver que hay hechos de la naturaleza y hechos del hombre. Y también hay hechos jurídicos, ¿no? Y dentro del hecho de la naturaleza está el nacimiento, está la muerte, está el transcurso del plazo, del tiempo, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿y por qué son hechos jurídicos? Porque produce consecuencias dentro del mundo del derecho. Y el nacimiento, por cierto, produce un efecto dentro del mundo del derecho. Como por ejemplo, estar eh, dar formación a esta existencia legal. Bueno,
Entonces, continuando con el video, ¿no? La criatura que muere, la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, eh, esto es al separarse completamente de su padre, ¿no? Eh, no se dio un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Entonces, bueno, si bien es cierto, el artículo 75 nos da esta gran inicio, ¿no? La ley protege la vida que está por nacer, por cierto, es importante entender también este famoso presunción de derecho, artículo 76, y además agregar el artículo 74 que nos habla de la asistencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. ¿Ok? Y si no hay una vivencia, una supervivencia, ¿no? Por un momento siquiera, se refutará para los efectos jurídicos no haber existido eh, jamás. Bueno, el artículo 77 dice que los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si se hubiera nacido y viviese, estarán suspensos. Estará en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe. O sea, un naciturus. ¿No? Una persona, los derechos están en suspenso. ¿No? Eh, ahora, y si el nacimiento constituye entonces un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiera existido al tiempo en que se defirieron dichos derechos, en que se otorgaron, mejor dicho, esos derechos. ¿Ya? Eh, uno puede ser, eh, vamos a ver que el bebé, ¿no? Cuando nace, tiene atributos de la personalidad, tiene un patrimonio. Entonces vamos a ver, pero ¿cómo tiene un patrimonio, profesor? Si una guaguita, ¿cómo va a tener un auto, una casa, un caballo, ¿no? Pues sí, porque vamos a ver que el patrimonio es mucho más amplio de lo que uno cotidianamente piensa que es patrimonio, ¿no? Mi patrimonio, mi fondo, mi casa en la playa, mi casa en el sur, ¿no? Pero es mucho más amplio que eso, en conjunto vasto de derechos y obligaciones. Y por lo tanto, una cosa es que sea titular del derecho y otra cosa que lo pueda eventualmente ejercer. Como vemos más adelante, hay personas llamados padres o tutores, curadores en tu caso, de las guardas, que van a administrar, por supuesto, todo lo que dice relación con el patrimonio. Bueno, eh, entonces tenemos este análisis del artículo 77 del Código Civil, ¿no? A propósito de lo que acabábamos de mencionar, y además esto está en concordancia con lo establecido en el artículo 962 de nuestro Código Civil. El 962, fíjate, a propósito de lo que estamos conversando, y bastante interesante porque a propósito de lo que te dije, o sea, está bien, el código habla sobre la teoría de las personas en el libro primero, pero sin perjuicio, también lo trata en diferentes libros. ¿No? En 962, que ya es el libro tercero de nuestro Código Civil, que habla sobre la sucesión por causa de muerte y las donaciones de vivo, en 962 hace que y valida las asignaciones hechas a personas que no existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero se espera que exista. ¿Qué significa esto? Significa que para que tú seas heredera o heredero en Chile, debes tener una capacidad. Entonces tú dices, bueno, capacidad, título legal para ser heredero, bueno, mucho más que eso. La capacidad en materia testamentaria, o mejor dicho, hereditaria, para abarcar ambos, tanto la intestato, la intestada como la testada, eh, la capacidad de esa razón existe. El problema que es cuándo tú vas a existir, cuando al tiempo de deferirse la herencia. Luego nace otra pregunta, ¿cuándo se difiere la herencia? Por mortis causa. O sea, el causante, ¿no? Fallece y en ese momento se produce la apertura
apertura de la sucesión y se produce la posesión legal de pleno derecho. Entonces, ¿qué quiere decir de pleno derecho, profesor? De pleno derecho significa que no es menester que una resolución de un tribunal así lo declare. Se entiende por solo el ministerio de la ley. ¿Ya? Entonces, esta apertura produce y da la exigencia para que tú puedas ser heredero en Chile de ser capaz y digno. ¿Ya? Pero en cuanto a esta capacidad, significa existir. ¿Al momento de qué? Al momento de que el causante fallece. Súper claro. Perfecto. Entonces, si tú no existes, ya sea una persona natural o una persona jurídica, porque como veremos más adelante, ustedes van a aprender que las personas jurídicas también pueden ser herederos. El cuerpo del bombero puede ser heredero, me refiero a la personalidad jurídica. Bueno, y al respecto de ello es ver que esa es la regla general, pero siempre en el derecho hay excepciones. Y una de esas excepciones, ¿cuál es? Que a pesar de aquello, en 962, y lo voy a mencionar porque es importante esa palabra para que en el futuro lo vayan entendiendo qué significa. En el inciso tercero, los otros dos incisos dicen, bueno, para usted ser heredero necesita existir. Si no existe, no puede ser heredero. No puede ser heredero. Y esa es la regla general. O sea, muere tu padre o tu madre y para que tú puedas ser heredero debe ser hijo. Si no eres hijo, si no existe, no puedes ser heredero. ¿Ya? Ahora, luego en el inciso tercero dice, con todo. ¿Y qué significa eso? Lo que escribo con la mano, lo borro con el codo. Es la excepción. Es la excepción a dicha disposición y dice que el legislador va a esperar 10 años a que exista. Mira qué interesante. Bueno, entonces es importante puesto que el relacionar, ¿no?, esta norma excepcional del artículo 962 con el artículo 77 a propósito de los derechos y de las personas que no han deferido los derechos, ¿no? Esos derechos del nasciturus están en suspenso. O sea, imagínate la vida de esa criatura que no ha nacido, el nasciturus, no se han estatizado, no ha ingresado, ¿no?, a una existencia legal, ¿no? Y por lo tanto son meras expectativas. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar que a pesar de que sea mera expectativa, esos derechos que están en suspenso, eso no quiere decir que no estén amparados dichos derechos, que no estén protegidos dichos derechos. ¿Por qué? Porque si el Código Civil claramente nos dice que en el artículo 75 que la ley protege la vida por nacer, la ley protege la vida del que está por nacer, más aún va a proteger los derechos. Profesor, pero usted me puede mencionar una norma expresa que nos manifieste dicha situación, porque yo sé que a la luz del artículo séptimo de la ley de efectos retroactivos, las meras expectativas no forman derecho, no constituyen derecho. Entonces, ¿por qué usted me dice que esos derechos que están en suspenso se encuentran amparados y se encuentran protegidos? Bueno, ya tenemos un ejemplo, en 962, que a pesar de que la criatura no ha nacido, ni siquiera ha nacido, pero el legislador va a esperar que exista. Estamos esperando un derecho. Otra cosa es la institución de la patria potestad. La patria potestad, si bien es cierto, es un derecho legal de goce, la patria potestad en su artículo 243, libro primero de nuestro Código Civil, título décimo, nos dice que, en cuanto a las reglas generales, dice que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que le corresponden al padre o la madre sobre los bienes de su hijo no emancipado. Yo diría la facultad que tiene el padre o la madre de administrar de los bienes de su hijo no emancipado. Pero fíjate lo que viene en el inciso segundo, que es lo que nos importa, en el 243. Dice que la patria potestad, esta facultad de administrar, ¿cierto?, los bienes, los derechos de sus hijos, esta patria potestad se ejercerá también sobre los derechos
eventuales del hijo que está por nacer. ¡Wow! Ahí tenemos una protección de dichos derechos. Entonces, está bien, no forman derecho en el sentido de que son mera expectativa, pero eso no quiere decir que por no nacer no están amparados y protegidos. ¿Ok? Ya vemos estos dos grandes ejemplos. Bueno, viendo eso, también tenemos que entender que la asistencia legal termina con otro hecho jurídico de naturaleza, que es la muerte. Uno dice, profesor, ¿la muerte es un plazo o una condición? Porque una condición es un hecho futuro e incierto, de cuál depende eh, el, el nacimiento o la extinción de un derecho. En cambio, el plazo es un hecho futuro y cierto, no incierto como la condición. El plazo es un hecho futuro y cierto, de cuál depende el ejercicio o la extinción de un derecho. Entonces, profesor, ¿la muerte qué será? ¿Un plazo o una condición? ¿Qué creen ustedes? Bueno, es cierto, uno no sabe cuándo va a morir. Yo puedo terminar este video y me puedo morir. Un, dos, tres, toco madera, pero bueno, puede suceder. Eh, pero lo cierto es que la muerte, no me cabe duda, que es un plazo. ¿Por qué? Porque el plazo, a ser un hecho futuro y cierto, no me cabe duda que vamos a morir. Todos nos vamos a morir. No somos Highlanders, ¿no? No somos personas que van a vivir por la eternidad. Eh, Sin perjuicio de todas las creencias religiosas que puedan llegar a tener ustedes. Pero sí podemos señalar que en el ámbito jurídico, nosotros, la muerte es un plazo, un hecho futuro incierto. No sabemos, es cierto, no sabemos el momento preciso de la muerte, pero nos vamos a morir. Por eso no podemos señalar que un hecho futuro es incierto, de que vamos a morir o no. No, sabemos que vamos a morir, por lo tanto es un plazo. Ahora, aclarado eso, la muerte puede ser muerte natural o muerte jurídica, ¿no? Cuando les pase criminología o les pasen medicina forense o estudios se especialicen en eso, van a ver cuándo se determina la muerte de una persona. Van a ver los signos positivos, negativos de muerte, los tres encefalogramas que se hace el médico cirujano para poder llegar a determinar la muerte, qué puede ocurrir, ¿no? Con una muerte clínica, etcétera. Pero por de pronto para el ámbito jurídico del derecho civil solamente nos importa señalar que la muerte es un hecho jurídico de la naturaleza y que produce bastantes consecuencias, como por ejemplo a la apertura de la sucesión, el término del matrimonio, etcétera. Pero bueno, la muerte implica el fin de la asistencia legal de la persona, y la muerte es la terminación de las funciones vitales de un individuo, ¿no? No más que eso. Ahora, el artículo 78 dice claramente que la persona humana, o la persona, mejor dicho, no humana, lo redundante, ¿no? La persona termina en la muerte natural. Ahora, hoy también se habla de muerte clínica, como te señalaba. Esto es un estado en que se conservan algunas funciones vitales, especialmente vegetativas, ¿no? Que se mantienen por lo general en forma artificial, pero no obstante ella, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual. Para comprobar la muerte clínica se realizan tres o dos electroencefalogramas, ¿no? Ahí ustedes van a ver la ley de donación de órganos, habla un poquito de esto, ¿no? Bueno, hemos llegado a otra institución eh, que voy a comentar, ¿no? Y voy a recordar una película, ¿no? No sé si ustedes vieron, pero la primera parte, el destino final, lo vieron, ¿no? ¿Sí? Bueno, destino final era un grupo de jóvenes que iban de paseo, ¿no? Y se tenían que subir a un avión. Pero uno de ellos tuvo un déjà vu, ¿no? Y vio, y fue un sueño totalmente real, que el avión explotaba. Entonces, ante eso, le dijo a su amigo, a su compañero, que no se subieran al avión, ¿ah? Eh, entonces, bueno, después sigue la película, no te la voy a contar si no la has visto, pela, buena, entretenida. No estoy haciendo policía, ¿ah? Por cierto.
Pero sí, una película buena. ¿Por qué te menciono esto? Porque puede suceder una situación en que en ese avión existan dos o más personas en un mismo acontecimiento, en un avión, y explota, ¿no? Eso se llama cuando se perece, ¿no? Más de un individuo en una misma situación, eh, como en un naufragio también puede suceder, ¿no? El Titanic, ¿no? O un incendio, ¿no? En una ruina, una batalla, ¿no? Batalla difícil, pero bueno, o por cualquier otra cosa, como este avión, ¿no? Aunque fíjate que el Código Civil no hablaba mucho de aviones, ¿no? Por su reacción de 1855. Bueno, a pesar de que sí existían, ¿no? Bueno, como oriente, entonces, el artículo 79 nos habla de los famosos comurientes. Y dice que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, como te comentaba, una ruina, una batalla, incendio o por otra causa cualquiera, no pudiese saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos, o se procederá, mejor dicho, en todos los casos, como si dichas personas hubiesen perecido, muerto, en un mismo momento. Y ninguna de ellas va a sobrevivir o ha sobrevivido a la suerte. Entonces, esta norma es relevante, puesto que es la institución de los comurientes. Entonces, en el examen, cuando yo le pregunte qué son los comurientes, usted va a decir, bueno, una situación que se da cuando existen haber perecido más de dos personas en un momento, en la cual se entiende que todos perecieron al mismo instante, ¿no? Eh, es difícil llegar a terminar, por eso la ley presume aquello. Pero lo más importante de todo eso es relacionar el artículo 79 con el artículo 958. Porque una de las preguntas, más adelante, un examen de grado, es ¿quién sucede a quién? Y la respuesta, ninguno sucede a quién. Es así que el 958, en relación al artículo 79, estamos en el libro tercero nuevamente, dice, si dos o más personas llamadas a suceder una a otra se hallan en el caso del artículo 79, recién estudiado, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras, para que nunca se los olvide. ¿Vamos al efecto de la muerte? Vamos al efecto de la muerte. Se abre la sucesión, se produce lo que se denomina la apertura de la eh, sucesión y además se difieren las asignaciones que se hayan dejado, testamentarias, hereditarias. El matrimonio se termina, ¿no? Por la muerte de uno de los cónyuges, ya sea natural o presunta. Se extinguen los derechos intransmisibles, obvio. Sí, la intransmisibilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del uso y la habitación. El uso y la habitación son derechos que son intransmisibles. También podemos hablar, por ejemplo, el derecho de ir alimento, ¿ya? El usufructo es otro derecho que son intransmisibles, ¿ya? Y por lo tanto se extinguen dicho derecho. Algunos contratos también se extinguen, por ejemplo, el mandato o el comodato, son contratos que son realmente, en forma general, inscritos a personas. O sea, yo le encargo una gestión de un negocio, es un contrato de confianza, ¿no? Una gestión para efectuar un tercero, porque le tengo confianza. Por lo tanto, si se muere, no, ya se me terminó la persona que le tenía confianza, tengo que buscar otra. Por lo tanto, el legislador quiso que se terminara este tipo de contratos, principalmente el mandato, a propósito de escrito personal. Lo que no sucede en materia procesal, que más adelante van a aprender. Pero por lo pronto, en materia civil que nos compete a nosotros, sí termina. Ahora, la oferta. Si te hace una oferta, no sé, mira, ¿sabes qué? Yo hago seccionales, que están muy de moda ahora, ¿no? Seccional derecho, para que puedas ver Netflix relajado, ¿no? Y con ajustadito, ¿no? En ese seccional hermoso, ¿no? Eh, yo hago esos seccionales. Ah, ok, perfecto. ¿De cuánto lo ven? No, muy barato, 650.000 pesos. Ya, perfecto, ya, te voy a encargar uno.
Y luego ese artífice, ¿no? Ese encargado de hacer ese seccional derecho, ¿no? Hermoso, ¿no? Muere. Se extingue el contrato. Se extingue el contrato toda vez que sucede, ¿no? Yo contraté porque me interesó la hechura, ¿no? O la ejecución de esa obra, ¿no? Ese, ese artífice es lo que me iba a dar, ¿no? El mueblista, por lo menos. Y por lo tanto, si hay una oferta, y esa oferta se extingue. Si me ofreció 650 euros, se extingue esa oferta. O sea, yo no puedo exigir a los familiares, no, no, porque ahora ya no está él, pues, falleció, perfecto. Bueno, los hijos eh, sucede la emancipación con la muerte del padre, el padre salvo que corresponde a ejercer la patria potestad de la madre. Razón de ello, nosotros ya habíamos hablado un poquito de la patria potestad y habíamos señalado que la patria potestad es la facultad que tiene el padre o la madre de administrar los bienes de su hijo no emancipado. No emancipado. Por lo tanto, existe la emancipación. Y esa emancipación, existe una emancipación legal y una emancipación judicial. Ahora, la regla general es que la emancipación se produzca cuando adquiera 18 años. ¿Ya? Entonces, el artículo 270 nos habla de la emancipación legal y el artículo que viene, el 271, nos habla de la emancipación judicial que se realiza a través de decreto del juez, de resolución que así lo declara. Ahora, la emancipación legal por la muerte del padre o madre y además por la decreto de posición provisoria, no definitiva, provisoria eh, provisoria del desaparecido, digamos, ¿no? Bueno, hay que entender que un efecto jurídico, ¿no? De la muerte. Hay otras instituciones que también terminan con la muerte, ¿ah? Por ejemplo, las guardas. Las guardas son los curadores y los tutores, para que se entienda. Las guardas son una institución del derecho civil protectora de estas personas que no son capaces de poder desenvolverse en el mundo jurídico. Y por eso existen estos curadores y estos tutores. Por ejemplo, aquello puede ser un disipador, ¿no? Un disipador que es declarado judicialmente en este nombrar un curador también, no sé, un abuelito que ya entra, una abuelita que ya entra en una etapa de la vida que no es consciente, necesita cobrar su pensión, entonces hay una declaración eh, de poder declarar esa interdicción de esa persona y en esa sentencia se nombra un curador, usualmente un hijo, una hija, que puede administrar los bienes de su madre, su padre, que entró en una etapa de la vida. Bien. Otro efecto de la muerte es que se extinguen determinadas acciones civiles, como por ejemplo la acción de nulidad, en ciertos casos, donde se puede solicitar una nulidad de matrimonio, ¿no? A la luz de la ley de matrimonio civil. Y vamos a dejar como título para el próximo video la muerte presunta. ¿Ya? Hemos visto entonces el día de hoy parte de conceptos que son bastante importantes para que ustedes lo vayan a estudiar. Que tengan muy excelente semana y los espero en la sesión sincrónica. Que estén muy bien. Hasta luego.